Comienza a posicionarte, luego adentrarte en el fuego y no te apartes con descartes, juegos. Vamos a aclararte, el arte no es un juego. ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate, aclara el panorama, sal de la rama, defínete. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Camellín Podcast, su podcast en donde nosotros nos tomaremos del trabajo de pensar el camello. Mi nombre es Felipe Escobar. Mi nombre es Carlos Crespo. Somos estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Central y mi compañero. Y yo soy Pablo Terán y bueno, aquí con mis compas nos hemos reunido porque hemos visto que ha surgido la necesidad de emprender un proyecto en donde podamos generar un espacio donde podamos pensar a partir desde la sociología y de lo que hemos aprendido a través de la carrera a una actividad que es muy naturalizada, es cotidiana, pero que muy pocas veces nos detenemos a pensar sobre aquello que ocupa una gran proporción de nuestras vidas, ¿no? Y que es el trabajo. Así que aquí en este espacio que es Camellín nos dedicaremos a pensar, ¿no?, el camello y abordaremos su relación con diferentes temáticas actuales, históricas o incluso desde la visión científica, desde la sociología, cómo se ha tratado este tema, ¿no? Así que ahora Felipe nos va a explicar un poco en qué consistirá este primer capítulo. Claro, bueno, la cuestión en Camellín Podcast, creo que hay que explicarles un poco a la audiencia que lo vea, es que esta práctica surge porque nuestras conversaciones como compañeros y amigos están muy relacionadas a poner en cuestión cosas que aprendemos en clases, ¿no? Y qué bueno, o sea, tener este chance de hablar de temas que pueden parecer muy sociológicos y complicados, pero de una forma un poco más tranquila, ¿no? Por eso es que también hemos tratado de hacer que esto se vea un poco más ameno, con cervecitas, como si fuera una conversación de cualquier viernes después de clases que salimos con full cuestiones así. Entonces, lo que queremos hacer en este primer podcast es empezar hablando un poco de cómo el trabajo, que lo escuchamos casi siempre, se ha abordado desde la sociología, ¿no? Desde la sociología del trabajo. Y para eso nosotros hemos planteado que necesitamos hacer como un caminito, ¿no? De lo más común hacia lo más complicado. Entonces vamos a partir hablando sobre cómo se ha pensado el trabajo desde las nociones comunes, desde los sentidos comunes, desde antes de haber abordado la unidad, y abordaremos un poco de su historia, algunas preguntas que nos quedaron en las clases, y al final vamos a hablar sobre la sociología ya vista con el trabajo, ¿no? O sea, como trabajo y sociología, algunos aspectos a tener en cuenta y un par de ejemplos como para que todo quede claro. Entonces, nada, creo que aún estamos un poco tiesos así, pero hagámosle, empecemos el trabajo y creo que podemos hablar desde el sentido común. Carlitos, no sé qué piensas tú, cómo veías al trabajo desde antes de haber leído todo lo que hemos leído. O sea, vamos a abordar inicialmente este tema del sentido común y yo pienso que en el esquema mental de la mayoría de la población, en este caso de la ecuatoriana, el trabajo siempre estuvo relacionado con los beneficios económicos. Entonces desarrollas una actividad física y mental y a cambio de eso, o un desgaste físico y mental, y a cambio de eso percibes un salario o para que tú puedas vivir materialmente, económicamente hablando. Pero eso está en el esquema mental de todas las personas, pero lo que no está en el sentido común de todas esas personas, que el trabajo es una forma de relacionarse, que existen vínculos entre las diferentes personas que están en un mismo trabajo, y ese vínculo genera diferentes estatus de las personas. Pero también en el sentido común está el tema del trabajo, que está invisibilizado por lo general en los esquemas mentales de la mayoría de la población. Te pongo un ejemplo: los voluntariados no son considerados un trabajo, pero a pesar de eso, los voluntariados son un desgaste físico y mental, y es un trabajo, pero eso en el esquema mental de las personas no está. Es lo mismo pasa con las misiones religiosas. Las iglesias aquí en Quito, los jesuitas, por lo general de noche van a entregar comida a la gente necesitada,
Y todo eso conlleva un desgaste mental y físico, de preparar la alimentación, de coordinar a quién y por dónde ubicar a los vagabundos, a la gente que necesita esta comida. Y ese voluntariado, esa forma de ayudar también es un trabajo. Y eso en el sentido común de las personas no está. Pero también pensemos en el trabajo que es invisibilizado y el que es más fuerte y el que conlleva una dominación y una explotación. Es el trabajo de los cuidados, es el trabajo doméstico, que ese tampoco está en el sentido del común de las personas. Las personas no ven al trabajo doméstico como un trabajo, sino como una obligación de cierta parte de la población, que serían las mujeres, que deben realizar una actividad simplemente por la división de género que existe en el sistema actual. Entonces eso también no está en el sentido común de las personas, porque las personas no tienen esta visión crítica de lo que conlleva una explotación, de lo que conlleva una dominación. En este caso, por ejemplo, la dominación es la actividad o es la capacidad de controlar las actividades de los otros, y la explotación es la adquisición de beneficios económicos del trabajo que realizan los dominados. Y las mujeres pues son las dominadas y son explotadas. Y hay que recordar que toda explotación conlleva una dominación, pero no toda dominación conlleva una explotación. No sé, entonces, ¿ustedes qué piensan de esto, del sentido común, que es difícil, que hay trabajos que son invisibilizados y que no están en el sentido común del esquema o del tejido social? Sí, es muy interesante esto que planteas, porque es como que existe una monopolización, ¿no?, de las formas de desgaste físico y mental que son trabajo, pero que dentro de esta economía de mercado y en el sistema capitalista en el que vivimos no se pueden llamar como trabajo, ¿no? Un ejemplo es decir, conoces a una persona y le dices, ¿tú tienes trabajo? O no, preguntamos si tenemos el trabajo, ¿no? Y así muy pocas te van a decir, sí, yo tengo un trabajo, ¿no? Y a pesar de que, como tú dices, pueden ser madres, hermanas, hasta padres solteros que, o sea, tienen trabajos no remunerados, como tú bien dices, ¿no? Y no son reconocidos como trabajos. Incluso, como hemos propuesto aquí, el pensar es un trabajo, ¿no? Estamos pensando y nos damos el trabajo de pensar el camello, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no?, que en este sistema capitalista ha habido esa monopolización, ¿no?, de las formas de desgaste físico y mental que pueden ser llamadas como trabajo y las que no pueden ser llamadas por el trabajo. Ahí ese poder, ¿no?, que permite eso que tú dices, ¿no? Y es muy interesante. Y bueno, siguiendo con esto del sentido común, creo que me hizo recordar algo de mi niñez, ¿no?, que era la mamá de mi papá, mi abuelita, que desde temprano, ¿no?, ya te levantaba así de que ya levántate a hacer algo, no estés de vago. No me dejaban dormir y por eso no me gustaba ir a esa casa de mi abuelita, porque hay que ya a las 7, 8 de la mañana ya todos los que nos quedamos ahí a dormir, los primos, lo que sea, ya levántate, ¿qué vas a estar ahí haciendo de vago? Y ponte a barrer, aunque sea el desayuno, ayuda a hacer, o cualquier cosa nos ponían a hacer. Entonces creo que nos inculcaron eso y creo que eso nos van así formando desde muy pequeños, nos van educando con un mecanismo de castigo o recompensa, que si por ejemplo yo me quedaba dormido, mi abuelita me pegaba, digamos, y ahí me sonaba y por ahí no me daba el desayuno, por ejemplo, y yo que me iba a quedar así, pues no. Entonces me tocaba y ya se incorporaba desde pequeño en mí ya esa digamos, esa predisposición, ¿no?, a ya tener algo que hacer siempre, ¿no? Porque no puedes estar acostado, no, o sea, tienes que estar haciendo algo, y es esa cultura de la productividad, ¿no? Y bueno, eso creo que en el sentido común eso está siempre visto desde mis abuelitas, mis tías, todo, que somos trabajadores, siempre dicen mi mamá, mi abuelita, somos muy trabajadores, y eso como que se orgullecen en ser eso, ¿no? Hay un orgullo en parte que dicen nosotros somos muy trabajadores, y bueno, por eso no tenemos una situación económica tan mala, pero tampoco así de lujos ni nada, ¿no? Pero
Eso, valorando desde donde ha venido mi familia, es importante. Entonces, como que hay un orgullo, y eso está en el sentido común. He visto en mi familia esos dos lados, ¿no? De que siempre hay que tener que hacer algo, siempre tienes que desde mañana estar en actividad, ¿no? Que vendría siendo una definición básica de trabajo, estar en actividad, la actividad humana, desgaste físico, mental, pero así también hay sentidos comunes del trabajo que he visto en mi experiencia vital, ¿no? Que remiten a un cierto orgullo de ser trabajador, ¿no? A no ser un vago, a siempre salir a buscarse el pan, ¿no? Y no quedarse en la casa, por ejemplo. Entonces eso yo podría rescatar, ¿no? Dos lados un poco opuestos, pero que me han constituido en mi sentido común antes de estudiar sociología, ¿no? Sobre el camello. Y, o sea, justamente con lo que acababan de decir, yo quería hablar de cómo, o sea, justo el trabajo es uno de los objetivos finales dentro de la vida de una persona, ¿no? O sea, como lo que tú dices, Pablito, desde niños ya nos van inculcando esta idea de desde la mañana trabajar, hacer algo, porque esas son como formas de encontrar luego un mejor trabajo que nos va a dar o nos va a permitir tener la buena vida, ¿no? O sea, poder tener los beneficios de haber sido desde niño una persona que no tenía la oportunidad de descansar, no tenía la oportunidad de quedarse un rato en la cama o de no ir a hacer alguna cosa que no quisiera hacer, ¿no? Pero es justo como esta parte que invisibiliza al tipo de trabajo que podría estar haciendo una persona, ¿no? Porque, no sé, muchas veces decimos, ay, es que hay que conseguir un trabajo y hay que ganar dinero, pero no se ponen a pensar sobre las condiciones de ese trabajo, ¿no? O sea, de qué forma ese trabajo está creando un tipo de relación y un tipo de vida dentro de la persona, ¿no? Como ya para empezar a hablar un poco de los términos sociológicos, ¿no? De la división social del trabajo, ver que, o sea, todo ese tipo de trabajos va formándonos alianzas y relaciones que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿no? O sea, que un trabajo forma nuestra vida, es parte de nuestra vida, de cuánto tiempo pasamos cansados, estresados, si es que tenemos tiempo para el ocio, que igual es algo que nos quedaba de la historia, ¿no? Que ya abordaremos en un ratito, pero sí, o sea, como creo que llegamos a un igual dentro de nuestras opiniones, que es que el trabajo nos permite calidad, ¿no? Y que también es un desgaste físico y mental. Por eso es bien extraño pensar si el sociólogo en realidad trabaja, ¿no? Porque como que pasar leyendo, pasar investigando cosas, no pensarías que es un trabajo, ¿no? O mucha gente piensa que no es un trabajo como tal, pero estar 4 horas leyendo un libro sí te agota. Claro, es un trabajo. Un desgaste mental fuerte. Claro, si lo estás haciendo para crear una investigación sociológica es porque a la final vas a tener un rédito económico, social o alguna cosa, ¿no? Entonces sí es loco pensar este sentido común que está siempre ahí, ¿no? O sea, como estudiar para conseguir un gran trabajo y para tener un gran sueldo. Es como la línea de vida, ¿no? Pero podemos empezar, o sea, ya teniendo estas ideas de sentido común que Carlitos ha abordado algunas cosas ya que se pueden hablar desde Marx, como lo de la dominación, explotación y así. Hablemos un poco de la historia. No sé qué opinas, Pablito, si tú nos hablas un poco así, qué cosas te han llamado la atención de lo que vimos, de cómo ha ido cambiando esta noción de trabajo, ¿no? Porque es bien loco. Claro, sí, eso precisamente iba a comentarles y es que, bueno, a lo largo de la historia podemos ver cómo eso que hablábamos, ¿no? De que unas cosas son trabajo, otras no, esa frontera, ¿no? Ese límite entre lo que es trabajo y lo que no es trabajo se ha ido moviendo histórica y culturalmente, digamos, ¿no? Las fronteras entre ocio y trabajo, ¿no? Se han ido difuminando, incluso ahora con la pandemia un poco, pero están en movimiento, ¿no? Es algo dinámico, diría, según la cultura y según el momento histórico, ¿no? Por ejemplo, en Grecia es muy interesante ver cómo, según estos dos pensadores, ¿no? Los más conocidos, de Platón y Aristóteles, ambos veían al trabajo como algo indigno, ¿no? De la aristocracia griega o de las élites.
Por lo tanto, había toda una clase subalterna en Grecia, ¿no? Que estaba anclada en la esfera de las necesidades y que eran los esclavos, ¿no? Y estos eran los que degradaban su cuerpo, por así decir, como decía Aristóteles, ¿no? Que él decía que es toda actividad que deforma el cuerpo, el trabajo, ¿no? Entonces esto no era algo que practicaba la aristocracia, la élite, sino que las élites se dedicaban a formarse para ser líderes, para ser políticos, ¿no? Para ser guerreros. Entonces, esto demuestra, ¿no? Como ahora el trabajo tiene una concepción diferente, ¿no? Ahí lo que podemos hablar es que es full loco el cambio literal de los dos lados que se ha venido haciendo desde la concepción de los griegos, ¿no? Que antes era como trabajo no era dignificante. El ocio era lo digno, digamos, en ese tiempo, ¿no? Pero o sea, ha cambiado tanto que se ha dado la vuelta y ahora el trabajo es el que dignifica, ¿no? O sea, el trabajo dignifica y muchas veces esto del ocio, que queríamos hablar también de los placeres del trabajo, ahora ya no es tan bien visto, ¿no? O sea, como ocioso, o sea, una persona ociosa es una persona vaga, pero eso es loco, o sea, que la historia ha cambiado drásticamente las nociones de trabajo, ¿no? En este recorrido que está haciendo Pablito desde Grecia, hay otro hecho importante que hay que tomar en cuenta, que es la revolución industrial. Que la revolución industrial cambió mucho la concepción de trabajo desde antes de la revolución hasta la actualidad. Porque a partir de la revolución industrial comenzaron a darse fenómenos como los explotados, los sobreexplotados, los pobres absolutos. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que la revolución industrial fue fundamental para entender el trabajo actualmente hoy en día. Sí, ¿no? Porque también de este mismo proceso empezaría a desarrollarse la división social del trabajo, ¿no? Que no podemos olvidarnos, o sea, esta idea de que literalmente la producción de cualquier cosa o la creación de alguna cosa ya no se hace solamente desde una persona, ¿no? Sino que detrás de la creación, no sé, de una cerveza existen 40 personas que estuvieron en la cadena productiva de la cosa, ¿no? Entonces, sí es importante eso que tú dices de la revolución industrial, también cómo vamos formando estas necesidades de relacionamiento, ¿no? A partir de la división social, que ya uno no puede considerarse, digamos, un ser autónomo como tal de poder realizar una actividad, ¿no? Sino que dentro del proceso es muy necesario el tener una relación con el otro sujeto, ¿no? Y la otra sujeta también. Entonces, sí, o sea, la historia nos va dejando ese tipo de cosas sociológicas, ¿no? Cómo se han ido configurando las relaciones de poder, las relaciones de dominación entre el capitalista y el obrero. Sí, es interesante también así ver, ahorita hablando desde el punto de vista histórico, el tratar un poco de acercarnos, ¿no? A visualizar a partir de lo que vimos en Pablo Guerra, ¿no? De esas diferentes concepciones históricas desde los griegos, los hebreos, los romanos, el cristianismo, ¿no? Cómo ha sido históricamente una fusión, ¿no? Que ha desembocado en estas concepciones de que podamos tener o puedan tener nuestras familias sobre el trabajo, ¿no? Tal vez como algo inevitable, ¿no? Como algo que, o sea, nunca vamos a dejar de trabajar, por así decir, ¿no? O sea, no podemos vivir en una sociedad en la que el trabajo diario, o sea algo necesario, ¿no? Entonces, esto lo digo en base a esta concepción de los hebreos, ¿no? Que tenían la concepción de trabajo como un mal necesario, ¿no? En base a esto de expiar los pecados también en el cristianismo, que viene dado en base a lo de Adán y Eva, ¿no? De que a partir de que ellos mordieron el fruto y transgredieron las órdenes de Dios, según la Biblia, a partir de ahí ellos tenían que sudar, ¿no? Para tener el fruto, ¿no? Ya no tenían a la mano el fruto ni nada, ni el alimento como en el Edén se suponía, sino que ahora tenían que obligatoriamente trabajar, ¿no? Entonces,
vivimos en una sociedad muy cristiana, profundamente creyente en esa línea, digamos. Entonces creo que tal vez esta visión de los hebreos del cristianismo primitivo subyace mucho esas concepciones del trabajo en nuestras familias, en nuestra sociedad, ¿no? Del trabajo como algo que dignifica porque así Dios lo manda, ¿no? Y ahora vivimos ya no en el Edén, sino que tenemos que vivir trabajando porque es un mandato ontológico, ¿no? de nuestro mundo, ¿no? Y siempre va a ser así. Entonces, como que eso limita nuestros horizontes, ¿no? De construcción de diferentes sociedades, ¿no? Como esa promesa de la modernidad, ¿no? De que ya hay abundancia, ¿no? Y probablemente con tanta abundancia no tuviéramos que trabajar 5 días a la semana, ¿no? Sino tal vez menos, o incluso, quién sabe, algún día dejar de trabajar, ¿no? Todos, yo creo que posiblemente exista esa posibilidad, ¿no? En base a la acumulación de riqueza enorme, exagerada que existe, ¿no? Lo digo, pero eso, digo, nos limita mucho esas visiones históricas, ¿no? De los hebreos, del cristianismo, de esta visión teológica más que todo, ¿no? De ver algo, al trabajo como ya inevitable, ¿no? O sea, como que algo que nunca se va a acabar y siempre vamos a tener que vivir trabajando, incluso como ahora obedeciendo regímenes laborales explotadores, precarios, sin derechos laborales, porque bueno, yo soy creyente y yo creo que Dios nos mandó a este mundo a trabajar mientras Él venga y nos lleve al cielo, ¿no? Me va a tocar vivir en este mundo, porque en este mundo yo no vine a disfrutar, vine por el pecado original, pues estoy pagándolo yo y bueno, así es la existencia y no hay posibilidades de que esto cambie, ¿no? Entonces eso creo que subyace mucho sobre todo bueno, lo hablo por mi círculo familiar que es muy creyente, ¿no? Claro, pero ahí lo que yo lo relacionaba full es que este círculo religioso que ha venido creando la idea de trabajo ha sido cooptado por el sistema capitalista, ¿cachas? Porque es como lo que tú me dices suena mucho a la idea de que ya siempre tendremos que trabajar, pero pueden existir mejores condiciones para el trabajo, ¿no? El hecho de la dominación, explotación, digamos, de las acumulaciones de riqueza, hacen notar que el trabajo ahora es un trabajo muy desigual, ¿no? En donde tal vez y solo sería necesario que trabajemos 3 días a la semana para que todos tengamos las riquezas necesarias, pero digamos, del capitalista, los demás días son de plusvalía, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, que los demás días en sí son de ganancia de la persona capitalista, dueña de los medios de producción. Entonces, sí es loco que en el camino histórico que estamos ahorita siguiendo, vayamos haciendo esas conexiones, ¿no? De cómo de lo religioso vamos pasando ya al sistema capitalista que nos aliena, nos quita también las ideas de ocio y sobre todo que hace que la división de la riqueza sea desigual, ¿no? O sea, eso es como que me venía yo pensándolo con nuestra conversación, ¿no? Y ya a partir de eso yo creo que podemos empezar a hablar directamente que bueno, creo que en toda la conversación que hemos tenido ahorita ya hemos abordado algunas cosas sociológicas, ¿no? Creo que se nos hace un poco imposible no topar desde los conceptos, ¿no? Entonces, ya como viéndolo un poco más cercano a nuestro círculo, digamos al siglo XXI, a nuestras nociones de trabajo generales, sí es cierto que para nosotros y para, bueno, la gente en general, la idea de tener un trabajo, o sea, ya un trabajo como tal remunerado y eso, es la idea de tratar de hacerlo lo menos posible, ¿no? O sea, esta idea de que el trabajo, no quiero ir al trabajo, ya quiero que sea el fin de semana y tal, hace pensar en eso, o sea, que lo que nos decía Giddens, ¿no? Que el trabajo generalmente viene siendo esa idea en donde tratas de reducirlo al máximo, ¿no? Como que, chuta, qué huevada tener que trabajar, no quiero trabajar así. Entonces, sí es muy, muy interesante cómo ya vamos juntando esta idea de que partimos de eso, ¿no? O sea, de que el trabajo es de esta pesada carga que no quiere hacer la persona porque es algo a lo que le están obligando. Pero hay algunas cositas que también
pasan muy por lo general y son muy comunes que muchas veces no nos acordamos que nos da el trabajo, ¿no? O sea, algunas cosas como características del trabajo es esto del dinero, ¿no? O sea, que trabajo es igual a un sueldo y sueldo es igual a poder tener una calidad de vida en donde podemos tener también el consumo, ¿no? La idea de consumo, de comprar cosas y tal. Igual los niveles de actividad, ¿no? Saber que el trabajo es una cosa en donde ejercitamos, ¿no? Ya, como nos decía Guerra, o sea, ejercitamos y hacemos que exista un desgaste tanto físico como mental, ¿no? Si es que trabajamos en algo que nos guste también, alguna vez nos va a tener que explotar la cabeza, por decirlo de alguna manera, para saber cómo arreglamos una cosa en el trabajo, ¿no? Entonces, es esta idea de separar también el trabajo del lugar de descanso, ¿no? De la casa. Que bueno, aquí ya no entraría lo del trabajo doméstico, ¿no? Que ese ya es un trabajo no remunerado, pero que se mantiene en las mismas paredes, digamos. Pero de ahí igual, o sea, otro de las cosas es que nos saca de la rutina, igual el trabajo, no hace que pasemos en la casa, hace que nos relacionemos también con los compañeros de trabajo, que es justo de las relaciones sociales de que hablábamos. Y eso, ¿no? Que viene haciendo el contacto, la identidad que ofrece el empleo, ¿no? O sea, la idea de que vas, te relacionas, conoces gente, creas de este capital social del que nos habla también Bourdieu, ¿no? O sea, capital social, cultural y económico. El trabajo nos permite tener esta creación, ¿no? El estatus del trabajo, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes sobre cómo ver al trabajo ya en términos sociológicos, ¿no? O sea, ¿qué podrían ustedes sacar de importancia que, o sea, nos ha dejado, digamos, el trabajo ahora? O sea, Como que hay que no perder de vista del trabajo. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta para...? lo que tú hablabas, ¿no? Este tema de que pereza ir a trabajar desde una mirada sociológica a partir de Thompson, ¿no? Él decía que los seres humanos no pueden actuar como autómatas, sino que pueden generar sus propias ideas a partir de sus experiencias. ¿Y cuáles son estas experiencias? Pues son sus experiencias de sufrimiento, sus experiencias de explotación. Entonces, desde esta mirada podemos ver que las personas, a partir de sus ideas propias que van generando a partir de sus experiencias, se dan cuenta de que no pueden ir a trabajar porque es un desgaste, porque les cansa. Por eso es que vemos a gente con caras largas que van en el bus a sus trabajos, porque ellos se dan cuenta a partir de sus ideas que son explotados, que ellos mismos pueden generar sus propias ideas. Esto nos hablaba Thompson, ¿no? Como para que los seres humanos no sean entendidos, que no piensan y no sacan sus ideas y no sienten lo que sufren. Entonces ellos sienten que son explotados constantemente y por eso son las razones de que ellos ven al trabajo solo como una necesidad, una actividad que sirve solo para satisfacer sus necesidades básicas. Y justo, o sea, creo que en sí no lo topamos como tal, pero siempre está presente dentro de estas conversaciones sobre el trabajo, que es la clase, ¿no? O sea, la clase social como tal, que es justo de lo que habla también Wright, ¿no? De este proceso de al no hacer estática esta visión, sobre todo del trabajo y de la clase, hace que podamos crear este proceso micro-macro que habla Wright, ¿no? O sea, de saber que el trabajo está transversalizado por tal vez categorías más grandes, pero también categorías más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el género, la idea misma de clase que está transversalizada por la idea del trabajo, que hay que acordarnos, ¿no? O sea, como para topar un puntito ahí que no se nos vaya del trabajo, esta idea de cómo pasamos de clase obrera a clase media, ¿no? O sea, la idea de clase trabajadora y clase media también tiene mucha relación con cómo se ha visto y se ve al trabajo, ¿no? Entonces, sí, creo que también eso es lo bueno de haber dejado el podcast como para el cierre de la unidad 2 también, que ya podemos ir conectando textos que en un principio eran directos para clase y no para ver el trabajo, cómo se conectan también con el trabajo y los textos del trabajo se conectan con la clase, ¿no? Entonces, eso, o sea, es como, si bien venimos nosotros a hablar expresamente más sobre el trabajo acá, no podemos no dejar de un lado la idea de clase, ¿no? Por lo importante y la importancia que tiene dentro del trabajo. Claro, Entonces, son eso. conceptos y categorías constitutivas mutuas, ¿no? Claro, que están muy, muy relacionadas. Claro. Y así yo creo que podemos ya ir pasando a los ejemplos. No sé si tenemos aún tiempito ahí la producción
Pero creo que ya podemos ir tomando unos ejemplos para igual ir relacionando con algunos conceptos o algo de los textos, ir viendo algunas problemáticas. No sé con cuál empezamos. Renta un tío. El servicio de rentas de Osan fue fundado en 2002. Como un hombre de 50 años, él no se había dado cuenta del poco respeto que los hombres de mediana edad tenían como grupo social en Japón, pero al verlos mucho un grupo de chicas jóvenes riéndose de las orejas peludas de un hombre en un tren, él pensó, necesito volver a ganar el honor de Osan, que son hombres de mediana edad, y probar que todavía tienen sus usos en la sociedad de hoy en día. La imagen japonesa de la masculinidad ha sido probada una serie de veces en la historia reciente. Primero con sus soldados en la Segunda Guerra Mundial, y luego con sus hombres de negocios vestidos elegantemente, perdiendo sus trabajos en una serie de quiebras económicas. Según Nishimoto, los Osan están siendo ahora mostrados en la cultura popular como del pasado, aburridos y poco interesantes. Si este nuevo negocio puede incrementar la posición de los Osan es una pregunta difícil de responder, pero el mismo Nishimoto ha sido rentado por 5.000 clientes desde que comenzó el servicio, y en su base de datos tiene más de 80 tíos en más de 36 ciudades. 8 de cada 10 veces, estos tíos son rentados por mujeres. 30% de estos son después de hacer alguna elevación. Para ir finalizando, hemos visto un ejemplo, ¿no?, de un trabajo contemporáneo, y como les mencionaba anteriormente, cómo se ha difuminado esas fronteras entre trabajo y ocio, ¿no? Como que qué tanto trabaja una persona que le acompaña a otra persona por ahí todo el día, así, incluso estar por ahí así, solo de acompañante, ¿no? Qué tanto, o sea, hay un desgaste, de ley hay un desgaste, porque vas a caminar y le tienes que escuchar y conversar, y hay un desgaste físico y mental, ¿no? Pero esto en la rigidez, digamos, en esta, digamos, en lo estricto que es el sistema para definir algo dentro de lo que es trabajo y lo que no es trabajo aquí en nuestra sociedad, vemos que en Asia, sobre todo, ¿no?, esta capacidad adquisitiva y tal vez esta cultura del consumo, hay bastantes consumidores que tienen salarios, digamos, y ellos se gastan en acompañantes, ¿no? En que alguien les acompañe, porque esto lo que me demuestra a mí, lo que evidencia, ¿no?, es ese alto individualismo, ¿no?, que ha penetrado en estas sociedades y que ha generado sujetos altamente individualizados, solitarios, aislados, que tienen que recurrir a hacer un gasto, ¿no?, a gastar su dinero para que alguien les acompañe. Eso ya nos demuestra, es más bien, digamos, una alerta, un síntoma muy grave, digamos, de esta fragmentación del tejido social, ¿no? Exacto, loco, es justo, o sea, lo que tú hablas también se puede relacionar mucho con los problemas estructurales que nos muestra que ya existen en una sociedad tan capitalista como es Asia, ¿no? O sea, bueno, la región asiática y Japón, sobre todo. Esta idea, o sea, de cómo ahora necesitas hacer que la persona que no es de tercera edad, sino que está en esa edad adulta en donde ya no eres productivo para la sociedad, tiene que recuperar su valor, ¿no? O sea, igual esta idea de tener trabajos en donde tengas que acompañar a alguien o estés para escucharle a una persona, sí te dice mucho, sobre todo lo que tú dices de la individualidad y de los problemas como de salud mental que existen, ¿no? Como esta idea de generar ingresos, de estar dentro de una sociedad capitalista, hace que te olvides de cosas que están dentro del ocio, ¿no? Y que el ocio hace que no se desarrollen, ¿no? O sea, esta idea de estar bien mentalmente, tener tu tiempo para hacer ejercicio, para poder relacionarte con tus amigos, familia. O sea, yo creo que este tipo y nuevos trabajos que se dan son por estas causas de alienación, ¿no? De la alienación y sobre todo el trabajo que existe, que es muy precarizado, pero que permite contratar estos servicios, ¿no? El capital los coopta para también generar ingresos de estas problemáticas. Escuchándole se me vino la pregunta, ¿no? Cuando rentas a una persona, ¿esta persona está siendo solo dominada o también explotada? Es una gran pregunta, ¿no? Porque basándonos en el concepto de dominación, es controlar las actividades de otras personas. Sí. Y esto están haciendo.
pero están siendo explotadas porque es la adquisición de bienes económicos de ese trabajador. Yo creo que tal vez eso estaría determinado. El primero, existe dominación de ley, diría, porque hay un control de actividades durante el tiempo que le vende su fuerza de trabajo, digamos, ¿no? Pero explotación, eso tocaría indagar en cuál es su salario, cuánto le está pagando. Si hay una remuneración justa, yo diría que no hay explotación. Yo diría, tal vez me inclinaría porque no hay explotación, porque le está pagando lo justo y no hay una plusvalía, digamos, ¿no? Que se está llevando el que le domina, el que está controlando las actividades. Porque, Pero, claro, o sea, bueno, como para relacionada a esa pregunta, sería como pensarlo, ¿y ese trabajo, y ese trabajador sobre todo, es de cuello azul o es de cuello blanco? Porque, digamos, para ser un escuchador profesional, o un escuchador de personas, o un acompañador de personas, necesitas tener experiencia. Porque no creo que cualquier persona pueda ir y decir, ah, ya del putas, tú me vas a pagar tanto, yo te voy a escuchar 2 horas a que me hables lo que quiera, ¿cachas? Sino que vas a necesitar tener relaciones y actitudes de conversa, ¿cachas? claro. Entonces, no sé, como que hay preguntas y preguntas que nos dejan sonando, ¿no? Hay cierta especialización, digamos, Claro. para poder desempeñar estos trabajos novedosos, ¿no? Y contemporáneos que como que nos Son tan nuevos. tambalea un poco, ¿no? Las definiciones de trabajo, las fronteras entre trabajo y ocio, es como, claro, y eso que hablaba y planteó Carlitos, que estaba muy bien, digamos, de si es dominado y explotado, solo dominado. Eso da mucho que pensar, ¿no? Y creo que eso dejamos en el aire hoy día, ¿no? Para que el público igual pueda pensar y... Si... Claro, comentar ahí, dar sus opiniones. Igual creo que es bueno dejar así estas preguntas al aire para próximas ocasiones, para los próximos programas, y conforme también nosotros vayamos entendiendo a este semestre, ir también pudiendo responder estas preguntas, ¿no? Tal vez y para el próximo programa ya estamos respondiendo esto o nos surgen otras preguntas, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que por ahí podremos dejarlo. Creo que es una charla bastante fructífera, bastante llenadora. Nos dejan ahí preguntas, que también creo que ese es el objetivo, ¿no? O sea, como que del podcast, que nos dejen dudas más que explicarles como una clase teórica de esto es el trabajo, tienen que pensar así, sino sembrar dudas, ¿no? Sembrar dudas, sí, dejar temáticas, problemáticas tal vez para futuros de encuentros, diálogos, ¿no? Porque creo que esto de como decía, la sociología del trabajo es muy amplia y hay harto trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer y muchos aportes por dar por quien se interese por esta subdisciplina, ¿no? De la ciencia social. Porque el trabajo nos atraviesa a todos y a todas. Así es. Y hay que tomarse el trabajo de pensar al camello. Exacto. Entonces, creo que eso es todo por este programa. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Gracias Carlitos, gracias Pablo, igual por compartir este espacio. Gracias. Y nos estamos viendo en un próximo programa. Adiós. En el segundo capítulo. Adiós. Chao. Chao, chao. Pídete con una postura dura, inclínate, aclara el panorama, sal de la rama, define.